Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos a continuar con las enseñanzas de doctrina básica. Para mí, como siempre, es un privilegio estar con ustedes. Rápidamente quiero disculparme porque yo había anunciado que íbamos a empezar el miércoles pasado, pero por algunas circunstancias no se pudo. Amén. Así que, pero gracias al Señor, esperemos que de aquí en adelante sigamos otra vez. Amén. Espero que tenga su cuaderno y su Biblia. Recuerde que la única manera de aprender es por medio de las enseñanzas. Este día vamos a estudiar la autoridad de Dios y la autoridad delegada. Amén. Son dos cosas muy diferentes. La autoridad de Dios y la autoridad delegada. Vamos a leer Salmos 89, versículos 6 al 14, para poder comenzar con la enseñanza. Salmos 89, 6 y 14. Amén. Así que esperemos que este año podamos abordar muchos temas. Y como le he dicho en muchas ocasiones, el punto no es ir corriendo, no ver cuánto, sino que el punto es aprender. El punto aquí es aprender y esperemos que podamos aprender juntos, porque estudiando la palabra es la única manera. Yo le animo siempre a que estudie la palabra, léala, lea un capítulo y vuelva a leerlo otra vez, vea los detalles en cada versículo, una palabra, porque yo sé que muchos van a decir, hermano, son traducciones, sí, pero el Señor es el que ha permitido que tengamos nuestra traducción al español y él fue el que se encargó de las palabras como fueran, aunque ha sido hombre, así como Dios se la reveló a los hombres. También Dios estuvo ahí en la hora de la traducción para que usted y yo pudiéramos entender. Amén. Salmos 89 del 6 al 14 dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, y el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Versículo 12. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. De tu rostro. Amén. 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. 16. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Amén. Bueno, me pasé unos versículos más, porque era hasta el 14, donde dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Padre, te damos gracias hasta ahora. Queremos depositar, Señor, nuestra mente. Señor, atamos y sujetamos todo aquello, Señor, que se pueda mover en los aires, todo estorbo que se quiera levantar, para que tengamos una distracción de la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como le decía hace un momento, el tema que vamos a estudiar, que vamos a ver estos miércoles, es la autoridad de Dios y la autoridad delegada. La autoridad que Él tiene y que Él delega. Entonces, sin duda, sin lugar a dudas, todos los hechos de Dios proceden de Él mismo, de sus atributos, de lo que Él es. En Él está el poder, la autoridad, el dominio, la magnificencia y todo lo creado, porque todo lo que existe ha sido hecho por Él
y para Él fue hecho. Amén. Todo lo que existe fue hecho por Él y para Él. Amén. Por Él y para Él. Entonces ninguno de nosotros puede negar esta verdad. Todo lo que Él hizo es por Él y para Él. Nosotros fuimos hechos por Él y fuimos hechos para Él. Sin embargo, siendo esto así, podemos preguntarnos, ¿por qué Dios, pudiendo mandar directamente? Es decir, Él mandar, no mandar a alguien, Él hacer las cosas directamente, pone autoridades que gobiernen por Él. ¿No cree usted que sería más fácil que desde un principio Él se hubiera revelado? Es decir, que tal vez a hablar directamente, oiga, que lo hizo, ¿verdad? Que lo hizo con Adán. Pero fíjese que Adán lo creó y lo puso a él para que juzgara y para que gobernara el huerto. En un principio, la Biblia nos dice que creó varón y hembra para que sojuzgaran la tierra. Después pone a Adán, amén, pone a Adán y lo pone y le da autoridad sobre las cosas, sobre los animales. ¿Por qué puso al hombre para que gobernara sobre los animales creados por él? Cuando él pudo haberlo hecho directamente. ¿Ah? ¿No podría haber él gobernado directamente sobre ellos? ¿No cree usted que sería mucho más fácil para nosotros, para el mundo, para todo, si él sería visible y audible? ¿Quién de nosotros o quién del mundo no temería al Señor? Entonces es interesante ver a un Dios que, pudiendo gobernar directamente, pone a criaturas para que gobiernen por Él. Pone a humanos con defectos para que gobiernen por Él. Un Dios que podría haber sacado directamente a Israel de Egipto, pero puso a un Moisés para que lo hiciera por Él. ¿O acaso Dios no tenía suficiente poder como para sacar directamente a Israel? Claro que sí. Pero mandó a un hombre que le dijo: yo, un tartamudo, ¿me vas a poner a mí, Señor? ¿Me vas a poner a mí? ¿Me vas a mandar a mí a que me presente delante de esas potestades? Entonces, es fácil entender que Dios gobierna. Lo leímos, ¿verdad? En los capítulos del 6 al 14 del Salmo 89. Y si no, después de que usted haya escuchado la enseñanza, vuelva a leerlo, no ahorita. Ahorita no, porque perdemos el hilo. Yo siempre le digo, hermanos, a la hora de la prédica o a la hora de una enseñanza, no se ponga a leer la Biblia. Muchas veces uno está predicando y la gente está leyendo la Biblia y uno está explicando algo y después se quedan teniendo conjeturas, dudas o se hacen bola con algunos pensamientos, pero es por no poner atención. Entonces, es fácil entender que Dios gobierna, pero es difícil entender que Él delegue a otros para que gobiernen por Él y que por amor tengamos que sujetarnos a las autoridades instituidas por Él, ya que toda autoridad es levantada por Dios. Muchas veces nosotros no estamos satisfechos con quienes son nuestras autoridades y decimos: ve, Señor, va ¿verdad? Repito, muchas veces no estamos satisfechos con aquellos que son las autoridades. Pero bueno, al final aquí hay algo muy claro, que para sujetarnos tiene que ser por amor, ya que toda autoridad es levantada por Dios. Amén. Vamos a ver el primer punto. Estoy viendo sobre el tiempo. El primer punto es la autoridad inherente de Dios. Amén. Para tener una mejor comprensión y desarrollo del tema, vamos a partir de esta verdad. Amén. La autoridad de Dios es inherente en Él. Nadie
querría igualarse al Todopoderoso, sencillamente porque Él es Dios y nada hay fuera de Él. Repito, la autoridad es inherente, la autoridad de Dios es inherente en Él. Nadie debería o quererse igualar al Todopoderoso, sencillamente porque Él es Dios y nada hay fuera de Él. Y nada hay fuera de Él. Nadie de nosotros deberíamos querer igualarnos a Dios o querer ser igual a Él. Porque Luzbel fue echado. ¿Por qué Luzbel fue echado? Porque él se quiso sentar en el trono. Entonces él quiso ser igual a Dios. Y fíjese que solo lo pensó. Solo lo pensó. No lo intentó, solo lo pensó. Y cuando leemos en la Escritura, cuando Luzbel es echado, ¿qué dice con respecto a eso? Hasta que se halló maldad en ti. Entonces significa que la maldad ya existía antes de Luzbel, antes de Satanás. Entonces, ahí en el versículo 6 del Salmo 89, dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová? Fíjese, nosotros aquí en la tierra tenemos una condición caída. Y en cuestión de condición, pues la naturaleza que tienen los ángeles es mejor que la nuestra ahorita. Que un día seremos transformados, eso es muy diferente. Pero oiga lo que dice el 6. ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? Oiga, en los cielos no hay nadie que se pueda igualar a Jehová. Por ende, aquí en la tierra tampoco. Nadie se puede igualar a Jehová. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Entonces aquí vemos que la respuesta es obvia. Todos diríamos que no hay, ¿verdad? No hubo ni habrá nadie que se pueda igualar a Dios o ser semejante a Él. Sin embargo, la Biblia nos dice, amén, en Isaías 14:13, busquemos Isaías 14, 13 y 14. Vamos a leer, vamos a ver qué nos dice Isaías. Isaías 14. 13. Tú que decías en tu corazón, ¿sí? Está hablando aquí de Luzbel o de Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero ¿cómo empieza el versículo 13? Tú que decías en tu corazón, tú que decías en tus pensamientos, subiré. Amén. Entonces esto nos lleva a pensar que hay un enemigo que quiso oponerse a Dios y a su autoridad sobre todo lo creado. Y por esta falta todavía está cayendo. Amén. ¿Qué dice ahí el versículo 15? Oiga, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Lo peor es que él no quedó solo con esto, sino que la palabra nos revela que en el huerto de Dios indujo al hombre a que se rebelara contra Dios y se opusiera a la autoridad de él, desobedeciendo sus mandamientos. Dice que contrató a la tercera parte de los ángeles. Increíble, ¿verdad? Increíble hasta dónde, increíble hasta dónde llegó su ambición. Y cuando el Señor hace al hombre, en este caso a Adán, en el huerto ya con Eva, para él no era suficiente lo que le había pasado, sino que esta creación también. ¿Por qué? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo a Eva? ¿Qué le dijo a Adán? Mire, yo lo tengo aquí, pero yo prefiero, como es estudio, yo prefiero que vayamos a buscarlo. Vámonos a Génesis, si no estoy mal. No es que no esté mal. Génesis 3. 1. No que no esté mal pensando en que sí sé cuál cita o cuál cita no es. No, sí sabía cuál es, pero quería dar un poquito más de tiempo para lo que usted lo busca. Génesis 3, 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Significa que no era primera vez que hablaban. Significa que para Eva no era nada raro poder platicar con un animal. Si no, se hubiera asombrado, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Oiga lo que dijo la serpiente. Así que Dios les ha dicho que no. Oiga, ve cómo es la astucia. No dijo Satanás, o la serpiente en este caso, la serpiente no dijo: con que el Señor os ha dicho que no coman del árbol del bien y el mal. No, les dijo: con que Dios ha dicho que no coman de nada del huerto. Primero, mintiendo. Y con una mentira, era astuta, con una mentira hizo que la mujer hablara. Y dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él. Oiga, no solo comer, hubo una orden más: ni le tocaréis, para que no muráis. La orden del Señor no solo era, fíjese, la orden del Señor no solo era no tocarlo, no solo era no comerlo, sino que también era no tocarlo, para que no muráis. Y dice el 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. ¿Por qué la serpiente podía decir no moriréis? Porque Satanás se había revelado en el cielo y no había muerto. No, hubo una degradación, pero no murió, pero fue degradado. Sino que sabe Dios, el versículo 5, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Oiga, y seréis como Dios. No dice y seréis Dios, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿cuál fue la mentira? Pero hizo, ¿verdad? Supo, por eso era astuta. No van a comer de todos los árboles, ¿verdad? Dice Dios que no pueden comer de todos los árboles. No, dijo la mujer. Solo del que está en medio. Y bien sabía Eva la orden del Señor: no lo comáis ni lo toquéis. Lo podían ver, pero llegar y tocarlo era desearlo. No lo toquéis, dijo el Señor.
Quiere decir que la orden estaba hasta, ni sepas cómo es para que tu mano lo sienta. No toquéis. ¿A cuántos el Señor nos dice, no toquéis? Usted sabe que no toquéis. ¿Por qué? Porque vas a querer más. Entonces, sabe Dios que el que comáis de él, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Es decir, ustedes van a tener los mismos atributos de Dios. El de gobernar todo lo creado. Porque ¿cuál era el deseo de Satanás como Luzbel? Lo que leímos en Isaías. Voy a subir y voy a poner y me voy a sentar, dijo, ¿verdad? En el trono. Imagínense a lo que llegó, este ser. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Increíble. Y sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante. Oiga, seré semejante al Altísimo. Entonces, Satanás le dijo, ustedes van a poder gobernar sobre todo. Y ahora, ¿y acaso el Señor no les había dado autoridad? En el caso de Adán, ¿verdad? Porque ¿quién era la autoridad en el huerto? Adán, no Eva. Eva estaba sujeta a Adán. La autoridad en el huerto se le había dado a Adán. Cuando en el capítulo 1 del Génesis habla de que varón y hembra los creó y les dijo, sojuzgad, esa es otra creación. No es la misma creación del capítulo de Adán y Eva. Pero no es el tema de hoy, es autoridad. Autoridad delegada y la autoridad de Dios y la autoridad delegada. Entonces, en base a lo anterior, podemos pensar entonces que el no reconocer la autoridad de Dios es un principio satánico. El no reconocer autoridad de Dios es un principio satánico y cualquiera que no se somete al dominio y al orden establecido por Dios, por Él, pasa automáticamente a estar bajo la influencia o bajo la esfera del enemigo. Efesios 2, versículo 1 y 3. Efesios 2, 1 y 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu es con minúscula. El espíritu o la potestad que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando yo no me quiero someter a la autoridad, y más reconocer autoridad de Dios, debemos de entender que esto es un principio satánico, es un principio de Satanás, del diablo, no reconocer autoridad. Contrató a la tercera parte de los ángeles y que se convirtieron ¿en qué? En demonios. Y Dios crea a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer, ¿y qué hace? Que cayeran, que fueran degradados. Por esto, es por esto que el Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Oiga, el que no se somete a las autoridades y no las reconoce con y por amor,
contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso está en Mateo 12:30, para que usted lo anote. Amén. Entonces, el primer punto es la autoridad inherente de Dios. ¿Quién se puede comparar? Él ha dejado establecido, todo tiene un límite. Los mares no se pueden pasar porque Él les puso límite. El sol, la luna tiene su tiempo porque Él les puso límite, etcétera, etcétera. Ahora, segundo punto, la autoridad delegada. La autoridad delegada. Entonces, hemos hecho como una introducción o una forma breve de la autoridad de Dios. Como le digo, vamos a seguir estudiando. Entonces, ahora entremos a considerar a la autoridad delegada. ¿Cómo es que Dios, pudiendo hacer todo, le da autoridad a otros para que estos gobiernen o lideren? Entonces, hacemos notar la soberanía de Dios al gobernar sobre todo, ya que siempre lo ha hecho por medio de criaturas creadas por Él. Siempre lo ha hecho. Por ejemplo, Dios puso a Luzbel en un orden jerárquico. Asimismo, al hombre como cabeza de la creación. Puso a un Moisés para sacar a Israel de Egipto. Puso jueces para que gobernaran sobre el pueblo de Israel. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Una cosa es la teocracia y otra cosa es la democracia. La teocracia es el gobierno de Dios. Y la democracia es el gobierno de los hombres. Por eso, por eso los gobiernos de los hombres no son buenos. Pero la humanidad prefirió ponerse reyes. Hoy, en aquel tiempo eran reyes, ¿verdad? Hoy son presidentes. Y fíjese lo difícil de esto. Y es que el Señor tenía un pueblo escogido que lo gobernaba Él. Que Él es el que ponía al que tenía que estar al frente de Israel. Y ellos dijeron, queremos rey. Así como los demás, así como los paganos tienen reyes, nosotros también queremos reyes. ¿No podría haber gobernado directamente Él? Como lo decía al principio, ¿por qué el Señor no se mostró desde el principio aún allá con Adán? No, yo te voy a gobernar. Vas a hacer esto, esto y esto, y a las naciones y todo lo demás. Claro que sí, Él pudo haberlo hecho. Sin embargo, Él da participación a otros, mostrando su amor y bondad para todos nosotros. El Señor resucita a Lázaro y luego manda a sus discípulos a que le quiten las vendas. ¿No podría haberlo hecho esto el Señor? Sí, Él podría haberlo hecho. Pero da oportunidad a otros. Porque hemos sido hechos por Él y para Él. En su soberanía, Él se mueve a través de autoridades por Él, por autoridades delegadas. En su palabra nos dice obedecer a las autoridades delegadas. Romanos 13:1. Vamos a Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores.
porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Entonces usted puede decir, usted puede preguntar, entonces todos los que están en autoridad son puestos por Dios. Sí, Él lo ha permitido. Y muchas veces viene la pregunta, pero mire, tal autoridad no es buena autoridad. Bueno, el Señor lo permite. Porque si como pueblo o como nación alguien no busca de Dios para que sea Dios quien lo gobierne, no esperemos que Dios permita poner a un buen gobernante cuando ese país o ese pueblo no busca a Dios o busca agradar a Dios. Entonces Dios permite esas situaciones. Acompáñeme a primer libro de Samuel 15:22. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel 15:22. Hoy me cuesta un poco más porque estoy ocupando una nueva Biblia y muchas veces las otras citas ya las tengo listas o la computadora y es mucho más fácil moverse. ¿Ven? Primer libro de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, y en el versículo 23 dice, y por favor ponga atención a esto, por favor ponga mucha atención a esto, porque muchas veces dentro del pueblo de Dios, lo que menos hacemos es reconocer a la autoridad que nos han puesto. Muchas veces hemos tenido a un líder y creemos que somos más capaces que el líder. Y porque nos creemos más capaces del líder, los podemos llegar a considerar unos tontos, unos faltos. No, él no sabe ser buen líder. O muchas veces, en algunos ministerios en los cuales se rota el líder, o se rota el pueblo, mejor dicho, los servidores se rotan. Ah, no, me gusta más, a mí me gusta más fulano como líder, porque este no me... No. Oiga, el problema en el cual nos podemos meter, porque también el Señor en Romanos decía, sométase toda persona a las autoridades. Y ahora, como estamos hablando del pueblo cristiano, del pueblo creyente, dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, cuando yo no me someto a las autoridades que han sido puestas por Dios dentro de una iglesia, cuando no me someto al líder, cuando no me someto al pastor, porque no me ronca la gana, porque muchos dicen es que Jehová es mi pastor, punto. Y yo no tengo por qué darle cuenta a nadie. Ok, dice aquí, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, aquí le estaba hablando a Samuel, pero también no está hablando, a Saúl. Samuel estaba hablando a Saúl. Y oiga lo que el Señor también nos puede llegar a decir a nosotros. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey.
Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con la autoridad que se nos ha sido puesta. Si usted piensa que la autoridad que se le ha sido puesta no es la correcta, probablemente no es el líder el problema es usted. Y de seguro lo están ahí, mire, quitándole todo eso áspero. Si usted no respeta autoridad, difícilmente un día por parte del Señor usted sea promovido a ser un líder. Conclusiones. 7 conclusiones. La autoridad inherente de Dios es indiscutible. Sencillamente porque Él es Dios. Él nos creó. Entonces su autoridad, usted y yo, no la podemos discutir. No podemos hacer nada. Repito, la autoridad inherente de Dios es indiscutible. ¿Y por qué Dios hizo esta cosa? ¿Y por qué? En su soberanía, Él hace como Él quiere. Y Él sabe por qué. Porque Él es Dios justo. Él no es injusto. Él es justo. Me preguntaban por qué Dios, en el caso de Noemí, por qué Dios había permitido que Noemí perdiera a su esposo y a sus hijos. Porque en el libro de Ruth es muy fuerte, ¿verdad? Bueno, Dios pasó cuentas con Elimelech. Y después sus hijos vieron lo que había pasado con su padre. Malón y Kelión vieron lo que había pasado con sus padres y se devolvieron. No, se quedaron otros 10 años en Moab. Pasó cuentas el Señor. Y después dijo Noemí, me voy a regresar a Belén porque aquí no quiero morir yo. 2. Segunda conclusión. Siendo Dios, actúa a través de autoridades delegadas. Siendo Dios, nos utiliza a muchos, ¿ven? Como autoridades delegadas. Entonces, si hermano o hermana, si usted es una autoridad delegada por Dios, haga bien o hagamos bien nuestro trabajo. Tenemos que ser como el Señor, tenemos que ser justos. No porque este es mi amigo, no, seamos justos. 3. Al no sujetarnos a las autoridades de Dios, repito, al no sujetarnos a las autoridades de Dios, nos rebelamos a la autoridad del Dios mismo. Cuando usted no se sujeta a su líder o a su pastor, usted se está rebelando a Dios. Simple. 4. La rebelión a las autoridades nos hace entrar a la esfera del primer rebelde que hubo. Isaías 30. Isaías 30, versículos 1 al 3. Isaías 30 del 1 al 3. Oiga lo que dice. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto, del mundo. 3. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Pero empieza, ay de los hijos.
y nosotros somos hijos de Dios. 5. Al servir a Dios no lo podemos hacer desobedeciendo a las autoridades, porque el hacerlo es un principio satánico. No podemos desobedecer a Dios porque al hacerlo es un principio satánico. 6. Nadie podrá entender con espíritu la autoridad delegada si primero no es derribado por la autoridad inherente por Dios. Nadie podrá entender o nadie podrá respetar, sujetarse a la autoridad delegada si primero no lo ha hecho si primero no se sujeta a Dios. Aquel que se sujeta a Dios se puede sujetar a una autoridad delegada. El que no se sujeta a una autoridad delegada no se sujeta a Dios. No, es que mire, yo me sujeto a Dios y no a usted. Entonces ya está mal. Porque si yo me puedo sujetar a mi autoridad, me puedo sujetar a Dios. Pero si no me sujeto a la autoridad delegada, entonces no me estoy sujetando a Dios. Amén. Y 7. El obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio. Obedezcámosle a Dios y eso será mejor que todo lo que usted y yo podamos hacer. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Espero que la enseñanza esté clara. Si no, recuerde, por favor, escriba un mensaje, un comentario o algo y lo podemos ampliar en la siguiente enseñanza. Padre, te damos gracias porque nos has dado este tiempo para poder, Señor, aprender de tu palabra. Señor, que tu palabra pueda ser revelada por tu Espíritu. Señor, que lo que hemos aprendido hoy, que debemos de respetar a nuestras autoridades, porque cuando yo me sujeto a la autoridad puesta por ti, me puedo sujetar a ti. Y si me sujeto a ti, me puedo sujetar a las autoridades o a cualquier autoridad. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos y que en esta noche puedan tener un descanso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo miércoles.